en mi vida profesional y lo que en mi vida personal, así que un honor estar en este espacio que haces todos los miércoles. Primero, gracias por invitarme, y segundo, bien, trabajando para variar Con mucho trabajo. muchísimo. Por suerte, muchísimo. Bueno, nos alegramos. Macarena, ante todo vamos a reiterar la alegría que es tenerte en nuestro espacio, en Café con Penalistas, y dentro de- del sector femenino como profesional, sos una profesional destacada, abnegada, y que busca siempre buenos resultados en las investigaciones penales y además una luchadora. Nos ha tocado compartir algunos, algunos debates que resultaban interesantes porque hay investigaciones, debates que en algún punto se ponen peleados al mejor estilo americano y no le da subido a ese tipo de situaciones. Así que es importante destacar esa situación de cómo defendés a tus clientes y cómo te pones la casaca o camiseta de la persona que vos defendés. Eso es un trabajo abnegado y que siempre debe ser resaltado. Ahora, hoy es importante en esta reunión un poco que nos cuentes cuál es tu visión sobre la realidad de la justicia penal. ¿Qué lectura haces primero de ese tipo de situaciones? ¿Cómo ves hoy a la justicia penal? Si querés hacer una diferencia entre el federal y el nacional, a ver, Ujú. danos un poco cuál es tu interpretación de nuestra realidad. Bueno, primero, gracias inmensas por las palabras que me decís. Eso para mí, no tiene deslinda ya el profesionalismo, sino que llena mi alma a nivel personal. Y haciendo esto de que hablabas un poco con tu fanatismo, ¿no? En el fútbol, de ponerme la casaca o ponerme la camiseta, de eso se trata un poco, cómo yo ejerzo las defensas. Cada penalista lo puede hacer de una manera particular, de una manera especial. Yo siempre, y no solamente las cosas que nos han tocado compartir, sabés y tenés un gran conocimiento, un profundo conocimiento de que para mí la gente que yo defiendo es eso, es gente, son personas, que lo que a mí me separa de ellos es simplemente una reja, y que el delito es tan técnico, ver un expediente tiene tanta tecnicatura o tanto tecnicismo quizá, este, sin ser ociosa ni ser soberbia, como un médico va y revisa a un paciente. Ahora, en cuanto a lo que me preguntaba sobre sobre la justicia ordinaria o haciendo una diferenciación con el fuero federal, sobre todo por lo que venimos de vivir en el año 2020, lo que fue la pandemia, yo la veo colapsada, más colapsada que nunca, deslindada, en la rama o en el palo vulgarmente que nosotros ejercemos, eh, realmente está concatenado con el servicio penitenciario federal, que otros fueros no, o sea, el civil, el laboral, contencioso administrativo y demás, no tienen nada que ver o no están unidos al servicio penitenciario federal o bonaerense, y la verdad es que fue decidioso lo que se vivió el año pasado, fue vergonzoso, reflotaron un montón de cosas que pretendían tenerse escondidas desde la justicia, desde el trato con los detenidos, desde el trato a nivel de salud de los detenidos, desde el destrato o las omisiones groseras que se hacen con respecto a mis chicos, como yo les digo, a mis chicos, como yo los llamo. Son omisiones groseras, y esto de cómo veo a la justicia la veo colapsada, la veo decidiosa, la veo con unos no gigantes, en el sentido de negar resoluciones sin fundamentos, esto que los chicos en el colegio dicen copio y pegue, uno ve una prisión preventiva o de repente el año pasado denegatorias de arresto domiciliarios que hasta se confundían el nombre de la persona por el cual uno lo peticionaba, con lo cual
A mí no solo me agravia como profesional que uno de repente desde su casa en una computadora o desde un estudio lo puede ver, sino que cuando uno se lo comunica a su defendido, la verdad eh, es para hacerse un festín de lo malo en ese sentido. Así lo veo yo, lo veo decidioso, en una odisea total desde nuestro lado, no sé si coincidís vos conmigo. Ahí lo que te quería consultar, lo trajiste vos ahora en relación, en tu relato. ¿Cómo te fue? ¿Cuál fue tu experiencia en los pedidos de este año y 8 meses aproximados de las prisiones o detenciones domiciliarias? ¿No? Más, y aún con listados que armó el servicio penitenciario, Ujú. situaciones peculiares, ¿no? A ver, ¿cuál ha sido tu experiencia en eso? Bueno, la verdad que una experiencia frustrante. Si yo le tengo que colocar un término que se me viene en mente en este preciso momento, frustrante. En el sentido de que cuando fue el famoso motín de Devoto, no me voy a olvidar bueno, volviendo un poco a lo primigenio de esta conversación, cada uno se pone la camiseta como le plazca. Yo me acuerdo que estuve presente mediante videollamadas en ese motín y en los penales de provincia también, como la 43 de Catán, la 23, 24 y 32 de Varela. No me olvido más esos días cuando todo colapsaba, y tenía muchísimos arrestos domiciliarios en trámite de gente que era verdaderamente de riesgo. Puedo nombrar desde insulino dependientes hasta uno solo que me lo concedieron desde el Fuero Federal de San Martín, que era una reconstrucción del tracto intestinal. Para que la gente entienda, era un muchacho que yo defiendo con una bolsa de coloctomía, ¿sí? Por lo cual, eso en un ámbito de encierro pasaba desde fiebres que no las podía superar hasta una goma que va ligada a eso sin ser muy médico-clínica, que se le reventaba y demás. Ese y el de un muchacho que era asmático en la cárcel de Devoto fueron los únicos dos arrestos que yo obtuve. Esta, este tema me llevó a mí a hablar con gente más experta como vos, que incluso hemos hablado en la cuarentena, y decir, a ver, porque uno cuando trabaja con detenidos hay algo que tiene que dejar a un lado, que es la soberbia. ¿Hay algo que estoy haciendo mal? A ver, te mando un mail para ver si el arresto que yo estoy articulando hay algo que me esté faltando. Tanto vos como otra gente que me supera y me triplica en años de profesión, me ha dicho, no, no le están abriendo la puerta a nadie, a nadie. Esto es, todo esto cirquense que se hizo en los medios, que se realizó en los medios, nosotros no lo vivíamos. Es decir, no teníamos arrestos por gente que realmente, desde mujeres en la unidad 4 con osteopenias, me venían a ver con las manos así porque les habían quemado los colchones y todas estas cosas, hasta gente que no le pasaba la insulina. Eh, Tuve un caso muy particular, muy, pero muy particular, en la cárcel, que si querés te lo cuento, en la unidad de Cava, en Devoto, Sí. de un muchacho que había sido tuberculoso en la adolescencia y tenía una perforación en su pulmón izquierdo. No lo atendían, no lo atendían, lo atendían. Cuando fue el famoso motín de Devoto, todo lo que fue el humo y el reflote y demás, hizo que él entrara en una crisis, en eso que ya, en una crisis asmática. Yo dije, bueno, hablando en palabras vulgares, uno mío de ahí va a salir, pero va a salir por la puerta de Bermúdez, pero no con los pies para adelante, hablando vulgarmente. Me fui, eh, me quisieron negar la entrada digamos, por la entrada principal, porque me dice, doctora, los letrados no están pudiendo pasar a ver defendidos. Yo le digo, mira, la situación es esta. Le digo, si acá viniera un juez, vos no le negarías la entrada. Y bueno, nuestra credencial, que esto me lo enseñaste vos en algún momento, dice que estamos equiparados a la actividad de un magistrado en algunos lugares. Así Con es, lo cual, así es. bueno, con lo cual yo utilicé esas enseñanzas y le dije, mira, yo te voy a exhibir mi credencial, haceme el favor de leerla. Y
Entonces me dice, bueno, doctora, pase por favor. Y cuando me voy al HPC me dicen, esto de nena, ¿de dónde venís? Es muy normal en las mujeres, ¿no? Nena, ¿de dónde venís? Nena, ¿de dónde venís? ¿De qué defensoría oficial soy? No, mirá, discúlpame, a mí me pagan por estar acá. Le digo, yo vengo porque tengo un defendido, que no lo voy a nombrar por un tema de secreto profesional, que por suerte hoy está gozando de libertad condicional. Le digo, vengo de mi casa. Le digo, yo tengo esta persona que hasta que no la bajen del pabellón, yo de acá no me voy. Y fue la única forma de que lo sacaran y estuvo 27 días intubado en la unidad 21 del Muniz. Pero fue la única forma, fue decidioso, los arrestos domiciliarios no los daban porque no los daban, los medios de comunicación tuvieron mucho que ver en esto, muchísimo que ver en esto, porque se empezó a generar una masividad de que había una gran puerta giratoria, que vos y yo sabemos, Augusto, que no fue así, los arrestos domiciliarios los negaban, cualquier penalista que lo ejerza como lo ejercemos nosotros y que patee calle, sabemos que los arrestos los negaban con un fundamento de peligros de fugas que eran casi fundamentos de negatorias de escarcelación, que eran para reírse pero para llorar a la vez porque tenías un tipo que estaba muriendo de asma adentro, con motines. Yo lo viví de una forma, de cómo yo me tomo la profesión de una forma que se me terminó cayendo el pelo, para ser sincera. Sí, ahí, ¿cuál fue tu experiencia en esas presentaciones de las detenciones domiciliarias que has pedido, el comportamiento? ¿Qué evaluación haces del comportamiento del Ministerio Público, o sea, las fiscalías y de los jueces? Bueno, lo que se denomina la familia judicial, dividiéndolos, eh, por más que pertenezca uno a un ministerio y el Poder Judicial, que a sabiendas debe ser independiente, parecía que había una connivencia o una animosidad de esto. Cuando le corre en vista al fiscal era no, para que después el tribunal, ya sea que esté en la etapa instructoria el detenido o esté en la etapa de tribunal, era un no rotundo. Entonces, el Ministerio Público, yo nunca tuve, vos y yo sabemos que la opinión del Ministerio Público no es vinculante, pero los tribunales y los juzgados suelen acoplarse a esa opinión, con lo cual era un no rotundo, al margen de que muchas veces desde mi experiencia me pasó que para que no tuvieran que librar oficios a hospitales extramuros donde mis defendidos han tenido sus historias clínicas y demás, lo he aportado yo de mano de una mujer, de una hermana. Generalmente las mujeres son bien abnegadas, ¿no? Siguiendo a sus maridos, a sus hermanos y demás. Entonces yo le decía, tráeme por favor la historia clínica que él tenía desde la afuera, que yo se la aporto al tribunal para facilitar el trabajo, y así todo era no. Entonces ya uno realmente no era más que hablar con el detenido y calmarlo y decirle, esto es un desastre, esto es un desastre. Así era un desastre. Y había una animosidad de parte de los ministerios públicos, no solamente en el ámbito de federal. Esto estamos hablando en el ámbito de nación, Augusto. En provincia directamente no voy a usar ningún tecnicismo jurídico. Era tierra de nadie. Era tierra de nadie. Era tierra de nadie. Un desastre. Mira, vos, yo, más allá que coincido plenamente en lo que vos manifestás, lo que nos estás diciendo, yo lo que noté tanto de los fiscales, o sea, del Ministerio Público y de los jueces, es una preocupante falta de humanidad en el trato. Porque siempre decían, bueno, ahí usted puede argumentar, llevar adelante sus derechos, sus garantías están preservadas, pero después en los hechos era algo diametralmente opuesto, o sea, como que ya se sabía qué es lo que iban a hacer. Y indudablemente uno no se equivocaba, terminaban haciendo lo que uno preveía que iban a hacer, o sea que no iban a asumir su responsabilidad. Yo siempre ahí llevo grabado durante esa etapa a un hombre de 70 años que ya había superado la etapa de libertad condicional, una condena de 8 años, y que por tecnicismo y en determinados delitos la Junta Correccional nunca le deja superar el 4, cuando llega al 5 le baja 4, a quienes nos están viendo bajo el nuevo esquema hay que tener
conducta 10, concepto 6, y cuando el concepto es el que define, y cuando se está acercando al 6, vuelve a un 4, siempre por cualquier razón. Y a mí lo que me sorprendía era que, aun cuando Casación me había dado la razón, el juez, en lo que antes, años atrás, lo que hacía era llamar a la víctima y preocuparse para que no tengan contacto y hacer un trámite de libertad, volvió a cero, llamó de nuevo a la Junta Correccional, de repente apareció una ONG, después la víctima hace un alegato, porque también es, bueno, es abogada, y yo le decía, le dije en esa oportunidad a los camaristas en casación, se va a morir. Se va a morir porque tiene más de 70 años, tiene problemas de salud, y lo único que se pide es una domiciliaria, porque escapar no se va a escapar ya a ningún lado, más en un COVID, ¿no? En plena pandemia, ¿a dónde se puede escapar? Y realmente no dejó de sorprenderme la visión que tenía los camaristas, y bueno, el juez de ejecución realmente muy poco feliz con sus decisiones, pero cuando le decía que se va a morir, me decía, no, el servicio penitenciario tiene la responsabilidad de cuidarlo. Bueno, el final fue que termina falleciendo esposado, ¿no? Y después nadie se termina haciendo cargo de nada. Y, y de hecho, yo noto que el juez cuando me ve, porque esto fue una discusión fuerte que tuve con todo el sistema judicial, nunca me van a decir, coronel, tuviste razón, o Augusto, tuviste razón, los que me conocen, porque hay camaristas que me conocen, los que decidieron eso. Sí, doy fe. No, pero a mí lo que más me dolió es la dureza del sistema y que se haya cumplido lo que yo le dije. Se va a morir porque es inevitable. Tuvo COVID una vez, sobrevivió, porque se creía en un principio que el COVID te agarraba una vez y solo una. Y Sí, después terminó resultando que te podía agarrar una más o menos y la varias otra te veces. agarraba fuerte. Sí, Iba sí. por la revancha el COVID. Bueno, fue por la Sí, revancha y se lo llevó. Y bueno, desde el humano una honda tristeza porque se dio lo que uno, o sea, o yo suponía que iba a ocurrir, y el sistema no se hizo cargo, ¿no? El sistema penal no asumió que se había equivocado. Y además hay veces que uno tampoco quiere ingresar en ese tipo de discusiones porque, como bien decís vos, y acá voy a una definición más fuerte, ¿no? La corporación judicial toma nota de los letrados que son claro que sí. rebeldes, y yo Sí, recuerdo cuando tenía tu juventud, y yo no digo que era de lo más rebelde, pero tenía avisos de rebeldía, y me acuerdo que algún juez de instrucción decía, ahí viene coronel, cuente bien las fojas. ¿Eh? Pero claro. igual lo que otros consideraron un insulto, bueno, para mí decía, bueno, se está cuidando de que algo soy un Lucifer del derecho. Algo Y así. después uno fue perfeccionando y no sé si uno terminó siendo un Lucifer o no, pero por lo menos cada uno sigue con sus convicciones y sigue con sus ideas. Así que realmente me parece que tu aporte en lo que acabas de decir no solamente emociona desde una vivencia que hemos tenido como profesionales en la pandemia, sino que son historias no muy contadas, ¿no? Que no trascienden mucho, No, que van no. contra lo que se escucha en los medios, ¿no? Que entran y salen, que yo no niego que eso puede ocurrir, pero eso Sí, puede ocurrir pero un 5%, pero hay un 95% que le ocurre lo contrario, ¿no? Pero bueno, Sí, pero el detenido, o sea, yo eh, tengo la convicción desde haberlo vivido desde la unidad 28 hasta no sé, en cualquier alcaldía, en cualquier unidad funcional de instrucción de provincia, el detenido recibe un destrato ya por el hecho de ser detenido, por el solo hecho de estar, como nosotros en la jerga decimos, amarrocado, desde el solo hecho de estar esposado, el detenido recibe un destrato total. A ver, el común de la gente tiene que, uno trata, ¿no? Es como si nosotros tratáramos de entender de repente otra profesión, el tecnicismo de otra profesión.
que una persona, que un ciudadano esté detenido, ya carga con toda una fuerza de una aparatología estatal, que es el Ministerio Público Fiscal, que lo va a acusar, le va a pedir una condena, el juez, que comúnmente dice es el que baja el martillo, y nosotros cumplimos la función de defenderlo. En esta función que nosotros tenemos de defenderlo, lo hacemos como a nosotros más nos parece. A mí la forma mejor de hacerlo es tener a mi defendido tranquilo, un tipo que se me enferma en el medio de la cuarentena, agarrar y decirle, bueno, señor, quédese tranquilo porque el servicio penitenciario va a velar por usted, prácticamente como si estuviera en un 5 estrellas, cuando yo sé que el tipo duerme con 25 que le fuman alrededor, con... A ver, que esté detenido no significa que le tienen que estar dando con un látigo flagelándolo adentro de un pabellón. Es decir, nosotros como defensores tenemos que velar porque eso no suceda, porque por lo menos a los míos es algo que yo, por eso se me cae el pelo, no quiero que le suceda. Pero hay un sistema judicial que a nosotros nos mira como a vos, a mí, a otros colegas que tengo la suerte de tenerlos a mi alrededor con mucho orgullo, nos miran como raros, como diciendo, y bueno, ya se le va a pasar, y bueno, es una fiebre. O sea, una pequeña experiencia, estos denominados juicios remotos, este sistema remoto que tratan de lo más inconstitucional que existe en el planeta, de hacer estos juicios orales de manera remota que viola todas las garantías constitucionales, y lo sabemos. Yo tenía un muchacho egresado desde la unidad de infectología del Muniz, y yo lo veía desde la sala de debate que estaba así contra la pared. Entonces levanto la mano y digo, a ver, si estuviéramos en una sala de debate normal, el juez no se daría cuenta que porque estamos en forma remota, no se da cuenta que el tipo se me está cayendo porque hace 10 días que estaba con COVID ahí, un insulino dependiente. Entonces, yo creo que el detenido siempre fue destratado y la pandemia vino como de una alcantarilla, cuando sale, cuando llueve y reflota todo. Eso es lo que hizo la pandemia, los dejó en jaque. Todo lo que tapaban abajo de una alfombra se empezó a ver. Eso es lo que hizo la pandemia en lo que fue el servicio penitenciario y en lo que fue el Ministerio Público Fiscal, que podríamos estar hablando horas, y el Poder Judicial en sí. Yo no tengo miedo de decirlo, yo he salido en muchos medios diciéndolo y no tengo ningún problema. Yo me Ahora, embandero los que ahora vamos a defienden. eso, ahora vamos a eso, Magna, permíteme. Ahí trajiste un detalle que me parece importante detenernos 2 minutos. Decime, ¿cuál es tu experiencia, tu visión con respecto al tema de los debates que se realizan por Zoom o videollamada? Y también si ahora que el Poder Ejecutivo Nacional levantó ese tipo de impedimentos, la Corte levanta el impedimento también para los fueros, acá estamos hablando específicamente del fuero penal, ¿por qué muchos siguen utilizando el sistema de Zoom o videollamada cuando en definitiva hay determinados delitos, unos más que otros, pero sin lugar a dudas que los delitos que hacen al tema de la intimidad muchas veces se definen por detalles, donde la inmediatez únicamente se da en el juicio oral en vivo, vivencial, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto y qué pensás de estos jueces o camaristas que consideran que se puede seguir haciendo juicios por Zoom por cualquier delito? Por ningún delito se podría hacer juicio por Zoom, por ningún delito. O sea, yo acá tengo también una planilla que voy viendo de gente que se unió, y entre ellos hay un montón de gente que conozco, entre defendidos, entre colegas y demás, y yo soy una gran creída de que no se puede hacer, no se debe hacer y no se tiene que hacer. Pero por algo muy, si se quiere lo explico técnico y también lo puedo explicar como quien dice en criollo. Un debate oral, ¿qué es lo que alberga en su seno? La oralidad, la inmediación. En criollo sería el ida y vuelta. Esto que nosotros, un testigo se siente ahí y podemos percibirlo desde un mohín, desde un
movimiento, desde un gesto, desde un nerviosismo. Todo esto que se cortó la conexión en Devoto, que no se puede, o sea, no se puede desde ninguna óptica, al margen de que viola todas las garantías del debido proceso que a cualquier defendido le pesan sobre la espalda para bien, no se puede hacer. No se puede hacer porque se corta ese hilo del ida y vuelta, ese feedback que tiene que haber en un debate oral. Y esto de que no quieran volver a la presencialidad, yo lo digo muy sencillamente, es comodidad, es confort puro. Porque yo, sin ir más lejos, ahora estoy en 2 debates orales ante unos tribunales de Comodoro Pi federales, ante otros en tribunales federales de San Martín, y algunos jueces están desde sus despachos, otros lo presencian desde la sala de debate oral y público, y ¿por qué no podríamos estar con distanciamiento social nuestros defendidos? Comodoro Pi, vos sabés, Augusto, es un edificio muy grande, podían estar unos en el casino, otros si vamos a estar conectados, podrían ir rotando las salas, pero tienen que volver a la presencialidad, porque realmente ni siquiera a los que más laxo en cuanto a la comodidad están, que son desde el Ministerio Público y demás, que uno los ve desde su casa, tomando un café y demás, les beneficia. Porque a mí me pasó hace poco, en un debate oral, con un testigo que era exclusivo de la Fiscalía, el presidente del tribunal me da la palabra, era un sistema medio que lo utilizan pocos tribunales, que es Sitsimit, que hay que levantar la mano y demás. Yo le pregunto una determinada pregunta a la que el fiscal se quería oponer, cuando el fiscal pone levantar la mano, el brigada antidroga ya me había contestado a mí. Es decir, la inmediación se rompe. Pero el que más perjudicado siempre es el más vulnerable de todos acá, el defendido. Porque uno como defensor, Augusto, hace lo que humanamente puede, pero los jueces así lo disponen y se abusan, son abusivos en esto, son muy abusivos porque los cuartos intermedios son de 1 minuto. Doctora, cuarto intermedio de 1 minuto. A ver, 1 minuto. Yo la otra vez, con esta experiencia que te digo de San Martín, le dije a mi defendido, mira, esto es así, si estuviéramos en la normalidad, vos estarías al lado mío y me podrías tocar la pierna, hablarme al oído, decirme, mira doctora, preguntate lo cual cosa, o quiero ir al baño. Vos podés levantarte e ir al baño. Entonces agarrá y levantá la mano. Y estaba desde la unidad de Seiza, ¿no? Levantaba la mano así. Y le digo, discúlpeme, señora presidenta, mi defendido quiere ir al baño. 1 minuto, señor. Como si no conocieran un penal, o sea, no tienen el baño como nosotros en suite o al lado del estudio, o tienen que levantarse, tienen que poner la esposa ahí. La verdad es que abusivo se puede calificar todo eso también. Y, a ver, con respecto a los trámites, ¿no? Los procedimientos prevencionales en la temática de allanamientos, ¿cuál es tu visión si hay un respeto a la garantía, si se hacen con orden de allanamiento, sin orden de allanamiento? A ver, ¿qué es lo que te ha marcado tu experiencia en estos últimos tiempos? Bueno, ahí ya no lo puedo calificar con una palabra, mi estimado Augusto, ya no lo puedo calificar con una palabra porque me haces hablar de un tema muy, muy ríspido, el que a mí eh, me pone de tibia a hervirme la temperatura, y realmente por más que se manejen con una orden de allanamiento, la realidad es que hacen a gusto piacere, como nosotros diríamos, los allanamientos. Entran, primero requisan, de requisar no del Código Procesal Penal, requisan en el sentido a ver qué les sirve a ellos y qué no, sobre todo en los lugares donde yo me muevo, que son en las villas, y se creen en su ignorancia, en realidad, que la gente por ser de otra nacionalidad, generalmente los paraguayos que no manejan tanto nuestro idioma y demás, pueden no llegar a percibir que están cometiendo un acto tanto o más ilegal que se les defendidos.
abren los roperos y, bueno, las actas de secuestro no ven reflejada la plata que dicen que había, incluso la cantidad de material estupefaciente no es el que dicen que había, nunca es el que dicen que había. Entonces, hay un nivel de suciedad, hay un nivel de suciedad en el arraigo, en las bases de todos los allanamientos, que parte de las mismas brigadas prevencionales de la fuerza de la que se trate, puede ser desde una DDI de provincia hasta la brigada antinarcótico o antidrogas que acá tantas veces le cambian el nombre, y el modus operandi, lamentablemente, lamentablemente y con mucha pena debo decirlo, es siempre el mismo. El modus operandi es siempre el mismo. Es siempre con soberbia, es siempre con destrato, es siempre con vulgaridad, es siempre con sustracciones de cosas que no tienen nada que ver y no son objeto del allanamiento. No estoy hablando de armas, no estoy hablando de material estupefaciente, estoy hablando de equipos deportivos nuevos, estoy hablando de cadenas de oro, estoy hablando de plata que no justamente provenía del tráfico, y por más que la orden judicial esté divinamente armada por el juez que instruye o que la da, sinceramente ellos son amos y señores en esos allanamientos, y déjame decirte, y vos lo sabés, que cometen actos ilícitos tantos o más aberrantes que lo que a nuestros defendidos se le están achacando. Y uno se mata pidiendo nulidades, se mata pidiendo nulidades de esos allanamientos porque coteja las actas de secuestro con lo que realmente el detenido tenía en la casa, porque lo puede cotejar con fotos o con distintas cosas, y son todos una gran familia. O sea que nosotros tenemos unos remos, estamos con dulce de leche y le damos y le damos. Es así. Y ahí, con respecto, eso es a los allanamientos a domicilios, pero en las requisas, ¿no? Que no necesitan todavía en Argentina una orden de allanamiento, porque es un tema de discusión que donde la Corte Interamericana de Sí. Derechos Humanos el año pasado resolvió la causa Fernández Prieto y Ujú. Cumbeiro, fue bien claro que Argentina, mediante el personal de prevención o de seguridad, no cumple ni resguarda las garantías constitucionales de los ciudadanos. Ujú. La pregunta, bueno, ahí está fundado para los que nos están viendo hoy, es el tema que la sospecha tiene que estar fundada por parte de la policía o de la prevención y que si, o razón suficiente para realizar una requisa y que la regla general en Argentina, este ítem, este supuesto, no se está cumpliendo. Y no se está cumpliendo desde hace más o menos 40, 50 años, ¿no? Ah, Pero el tema aquí es, con respecto las requisas, ¿no? Porque tenés también personas defendidas que han detenido en la vía pública. ¿Cuál es tu experiencia? ¿De qué se queja habitualmente el defendido? ¿De qué, en cuanto a ese procedimiento? ¿Qué tipo de queja más te ha formulado, te ha llegado? siempre es la misma, el destrato. Siempre es la misma, el destrato. El destrato y esto de que tengamos en cuenta, con la respuesta que voy a dar, que las autoridades que proceden a hacer una requisa, ya sea la Policía Federal, la Brigada de Prevención Barrial adentro de las villas, ya sea la que yo considero como mi hábitat donde más me muevo, que es la 31, pero puede ser la de Barracas, la 1114 o demás, que se llaman brigadas de prevención barrial, cuando proceden a hacer las requisas, tienen un grado de destrato y de humillación con respecto a la persona que van a requisar, y esto ya nos remontamos un poco a lo que estudiábamos en la facultad, ¿te acordás esto de que el derecho penal tiene que ser un derecho penal de acto y no de autor? Bueno, acá en Argentina es lo que uno conoce como portación de rostro. Yo lo vivo padeciendo desde mi lado de defensora todo el tiempo con el tema de los paraguayos. A ver, vos, Paraguas, ¿de dónde venís? Contra la pared, mostrame lo que tenés. Mostrame lo que tenés en la billetera.
pero yo vengo de mi trabajo, bueno, contra la pared, te vamos a llevar a la comisaría, pero ¿por qué? O sea, es un destrato profundo, puede sucederle a un argentino también. Yo siempre hago el paralelismo con los paraguayos porque el paraguayo tiene menos recursos intelectuales, porque ya no maneja nuestro idioma. Entonces, en este sentido agacha la cabeza y marcha muchas veces golpeado, marcha muchas veces más apretado que otro, y en esto de las requisas, bueno, te vamos a averiguar a ver si tenés antecedentes. Y ni se te vaya a ocurrir preguntar cuál es el motivo. O no se te vaya a ocurrir si te cae un allanamiento, pedirle si tienen un papel, porque ellos no te hablan de una orden, porque quizá no saben pedir, a ver, usted tiene la orden de allanamiento, usted no tiene un papel para mostrarme, hay golpizas, hay maltratos, desde las fuerzas en cuanto a la requisa o a los allanamientos, acá en Argentina hay un trato dictatorial. Yo no era nacida en los años 70, pero obviamente que uno lo estudia en historia o tengo a mis viejos o demás, pero el sistema que se ejecuta incluso adentro del servicio penitenciario es netamente dictatorial. Es netamente dictatorial. Palabras como negro de mierda, paraguas de mierda, este tipo de cosas son moneda corriente. ¿Qué te quejas? ¿Qué te quejas? Vos, si estás acá, por algo será. Te toca dormir ahí, te toca dormir mojado, bueno, jodete, por algo será. O sea, ¿y esto por qué pasa? Porque las personas tanto que requisan como que allanan, como los del servicio penitenciario, son personas que no están preparadas, Augusto, no están preparadas para el rol que supuestamente nuestra constitución le da, que es resociabilizar gente. ¿A quién puede resociabilizar? Un efectivo del servicio penitenciario federal que de repente tiene un nivel intelectual mucho más escaso que un defendido mío. ¿A quién Sí, puede resocializar? mira, A ahí nadie. vamos a aclarar el tema de los términos. Bien dijiste recién el del tema de portación de cara. Para los que Ujú. no son abogados, de lo que le decimos dentro del métier penal, la aportación de cara es cuando se da dentro de la prevención o una persona de seguridad, es cuando existe por intuición, por íntima convicción, o sea, sin ningún tipo de prueba, es un supuesto de la persona que, del preventor en este caso, que supone que quien tiene enfrente o ha cometido un delito o va a cometer un delito o tiene un pasado de delincuente. Eso es lo que se llama dentro de la jerga penal la aportación de cara, como bien dice Macarena, en nuestro sistema penal es de acto, no de autor. Ahí es donde eh, engarza el tema de la aportación de cara. Eh, si esto se sigue dando, sí, se sigue dando. No se da tanto como antes, se da menos, pero se sigue dando en un porcentaje importante. Y lo otro también que es relevante es que el sistema penal, en todos los operadores, que sea tanto prevención de cualquier fuerza de seguridad y también dentro del servicio penitenciario, eh, la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero bien, tomando ya la Corte de Estados Unidos, de los casos fiorentinos, ¿no? El caso fiorentino, que es Argentina de la década del 80, ¿no? Del Ujú. 1984, pero ya ahí el voto de Santiago Petracchi, que es uno de los votos más seguidos por los constitucionalistas, marcaba que el sistema va a variar cuando quienes se encarguen de la seguridad cumplan mejor con su deber. Y la forma para que cumplan bien con su deber es con una mejor educación. Y la mejor educación se da con un perfeccionamiento, indudablemente, en el estudio y avanzar sobre lo que hace al derecho constitucional, al derecho procesal penal, quienes son operadores de ese sistema, y claramente también tiene que tener conocimientos del derecho penal porque es una cuestión de fondo. Pero realmente hoy como sociedad es un punto donde no se avanza, más allá de que sigamos con un sistema claramente punitivista. Macarena también nos dice del tema
reinserción social. La reinserción social también viene de la escuela del retribucionismo dentro de la criminología y que hoy lo vemos algunos con un criterio más superador que los que creemos más con una justicia restaurativa. Hablamos de la rehabilitación de la persona. Como personas nos podemos equivocar y no por eso el sistema debe castigarnos duramente en forma innecesaria en muchas de las oportunidades. Esto es un poco como para darle un corolario a las definiciones que nos dio Macarena, muy interesantemente recién. Ahora, más allá de esto, y mira, va pasando rápido el tiempo, nos quedan un par de minutos, en el tema que es tu especialidad, el tema de la ley 23.000 de estupefacientes. Sí. El tema del transporte y la comercialización, ¿no? Mm. Hoy, ¿cuál es la visión del sistema penal de estas dos metodologías en el trato de los delitos? La visión del sistema penal es que Argentina se ha vuelto un país productor también de droga, digamos, ¿no? Y un país de los que se denomina de paso para lo que es el transporte de estupefacientes, porque recordemos que nosotros estamos cerca de los límites fronterizos con Paraguay, Bolivia, que son grandes productores. Con lo cual, en este sentido, esto de que se ha instaurado, de que Argentina es como un país más fuerte en drogas, digamos, a nivel producción y demás, que no es así, ha llevado a la modificación que con vos la otra vez hablábamos, de determinado articulado del Código Penal, en donde quienes delinquen en alguna de los artículos de la ley 23.737, que es la ley de drogas acá en Argentina, no gozan más de beneficios, algo tan inconstitucional como eso, digamos. O sea, haber instaurado a Argentina como un país cuasi Colombia, cuasi cartel, digamos que lo ha postulado y eso se ha plasmado en las leyes, en la modificación esta de que ya no gozan las personas que están imputadas, por lo menos por el quinto C, que para quienes nos están viendo entiendan, en la tenencia con fines de comercialización, no gozan más de beneficios, como la libertad condicional. Están equiparados, por ejemplo, a los abusos gravemente ultrajantes, los 119, o el secuestro extorsivo seguido de muerte. Y no estamos hablando de la misma, del mismo delito, ya sean los guarismos de pena o la cuantificación del delito mismo, no estamos hablando del mismo delito. Sí, ahí agrego, Macarena, es que vendría a ser como que un homicida tiene más beneficios que alguien que sea condenado por infracción a la ley 23.737, ¿no? Sí, Eso realmente es una incoherencia, bueno, con mayor respeto, es una disfuncionalidad del sistema penal que no, es incomprensible, ¿no? Y todo esto desde con aras electoralistas, punitivistas, sí, esto sin ser quiero decirlo que yo no soy eh, un, un seguidor del garantismo, ¿no? Macarena sí, ella es una militante del garantismo. Yo estoy enrolado más en la línea constitucionalista, pero indudablemente no, hay cosas que no puedo dejar pasar por alto, y esto es con total claridad, opinamos lo mismo. Es increíble que los legisladores le den vía libre a esto por una cuestión meramente electoral, porque no mejora ni empeora el sistema, o sea, en definitiva lo empeora, con total claridad, ¿no? Porque la reinserción, no, la rehabilitación social no se cumple y la reincidencia sí se va a terminar cumpliendo porque eh, sí. eh, muy pocos salen mejor de una unidad penitenciaria. Ahí teníamos hoy un amigo que
acá se llama manolete.argentina, que nos pregunta si la tentativa se puede dar en el transporte Sí, de lo vi recién, lo estupefacientes. vi. Sí, sí. Sí, Entonces lo vamos vi. a responderle. Vamos a Ahí responderle. Macarena ha leído vasta jurisprudencia, ¿no? Voy a hacer la introducción, es que en los hechos no, pero técnicamente podría hacerlo porque hay parte de la jurisprudencia minoritaria que así lo permite, Sí. pero ahí ampliale vos a quienes hoy nos están viendo. Bueno, con mucho gusto le contestamos. El transporte de estupefacientes dentro del artículo quinto C también de la ley 23737, la jurisprudencia es, pero no minoritaria, es ínfima y es que admite al transporte de estupefacientes en un grado tentado, por decirlo de alguna forma. Y ahora voy a explicar por qué. Hay un fallo del tribunal, del Alto Tribunal de Corrientes, de la provincia de Corrientes, y otro de Córdoba, que admiten al transporte de estupefacientes de forma tentada. Acá, a nivel federal, no existe. Yo he tratado de plantearlo en algunos debates orales, pero incluso haciendo alusión a estos fallos del interior del país, pero no tiene acogida, digamos, en nuestros tribunales federales. ¿Y por qué? Porque la doctrina en sí está bien dividida a este respecto. El transporte de estupefacientes implica entre los participantes de ese transporte un contrato de los que se denomina tácito, ¿verdad? En donde el transporte la carga tiene que salir transportada desde su origen y debe llegar a destino. Aquellos que admiten el tipo de transporte de estupefacientes tentado son aquellos que abogan la idea de que si ese contrato tácito, es decir, si esta mercadería no llega de acá a su punto de destino, ya sea porque un factor externo que puede ser porque la ruta Paraguay-Formosa se inundó, hasta que porque un allanamiento terminó por la detención de todas esas personas o se terminó secuestrando la carga. Es decir, si cualquier factor externo no deja que esa mercadería llegue a destino, no se ve consumado el tipo de transporte de estupefacientes, ¿sí? Pero esta es la doctrina minoritaria. La doctrina mayoritaria dice que ya el proyecto criminal primigenio, es decir, el proyecto criminal de vamos a llevarlo de tal lugar a otro, vamos a transportar, vos dedicate a ver cómo está la ruta, vos andás hasta tal punto, vos hacés campana, vos agarrá y seguía el camión, lo explico en una forma pagana o coloquial para que se entienda, ya ese proyecto criminal plasmado entre varias voluntades, vamos a transportar, por más que la carga no llegue a su destino, el delito se haya consumado. El delito, el ánimo doloso, ese que nosotros tanto estudiamos en la mayoría de los delitos, o el parámetro volitivo, que viene a ser la voluntad en la mayoría de los tipos penales, se haya concretado por esto de la unión en el proyecto criminal para transportar. Es muy minoritaria la doctrina y la jurisprudencia que aboga el tipo tentado en este. Es muy minoritario. Bueno, ahí lo otro que nos Ahí estoy queda, agradeciendo por la respuesta. Gracias. Se no, entendió. te, te- te agradeció la respuesta. Bueno, mirá, Ahí está, bueno, se entendió. ahí lo que nos queda por tratar así también rápidamente es lo que se viene dando por el tema de las penas que se imponen bajo estos delitos y que no pueden ser susceptibles de beneficios procesales como el tema de libertad condicional. Hay una tendencia en algunos tribunales, como un beneficio también para un juicio abreviado, una salida alternativa, de cerrar cambio de calificación, dejarlo en tenencia simple,
¿no? Con penas de 3 años aproximadamente. ¿Cuál es tu visión sobre esta realidad que era también impensada hace, te diría, 5 o 6 años atrás, ¿no? Porque esto Sí, un es poco menos. medianamente nuevo. Sí, un poco nuevos también. Sí, sí, Un poco menos también, Au, un poco menos también. sí, 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 sí. Porque desde que la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires atrajo el quinto C y el 14 primera, es decir, para que se entienda, los tribunales federales de Comodoro Pi se están llevando todo lo que es quinto C y 11 C y todo lo que sería menudeo lo está atrapando la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El tema es que cuando es un fuero muy nuevo, en este sentido me voy a referir muy chiquitito a este fuero, es un fuero muy nuevo que vos pensás y nosotros sabemos que se encargaba de contravenciones, porque por eso tiene ese nombre, contravencional y de faltas. Son juzgados y fiscalías contravencionales y de faltas, es decir, si chocábamos, si conducíamos en estado de ebriedad, y el delito máximo que tenían del Código Penal era una riña entre vecinos, una pelea entre vecinos, y de repente se toparon con el 14 primera, que es la tenencia simple, y el quinto C, que es la tenencia con fines de comercialización. Con lo cual, cuando una persona cae en el ámbito de esta jurisdicción, ofrecen avenimientos o lo que comúnmente se llama juicio abreviado de una manera muy rápida, pero dentro del 14 primera, que es la tenencia simple, dicen, bueno, doctora, lo largamos ahora, pero 3 años en suspenso. Claro, buenísimo, 3 años en suspenso por guarismos que cuando los ponen en una balanza, para que se entienda guarismo, el pesaje, la cantidad, no llega la balanza no llega a titilar en el número. Es decir, ofrecen cosas que ya estigmatiza en el sentido, está bien, la persona va a pisar la calle, pero ¿a costa de qué? Yo no estoy diciendo que vaya a cometer un nuevo delito, pero vamos a ver, si es primario, a darle la pena mínima. Aparte, también dejemos en claro que esto de que vos muy inteligentemente me preguntás del 14 primera, se divide en dos partes. Está la tenencia simple, es decir, la tenencia lisa y llanamente simple, y el segundo párrafo, el 14 primera, que es la tenencia para consumo, que cuando los guarismos no dan, eso es para tenencia personal, para consumirlo uno, digamos. Ese Ah, segundo párrafo no lo utilizan en ningún lado. no lo El que te utilizan. ofrecen es el primero. Esa es una realidad. Bueno, eso ya ahí se nos está acabando el tiempo, nos está avisando Instagram. Seguramente lo vamos a tener como un punto de despegue para una próxima charla, Macarena. Realmente te queríamos agradecer tu tiempo, que hayas compartido tus experiencias, tu vivir en el ejercicio del derecho penal y te damos ahí estos segundos para que redondees cuál es tu mensaje, tu concepto que nos vas a dejar en el día de hoy. Primero y por último, primero y por último, qué paradójica, agradecerte porque yo considero que, te lo digo siempre personalmente, pero parte de lo que yo humildemente soy como abogada, te lo debo a vos, te lo debo a vos. Yo nunca me olvido que la primera persona con la que me senté en un debate oral y público fue con vos. No me olvido nunca cuando estábamos, era en un tribunal oral criminal, si no recuerdo mal era el número 6 de ahí del Palacio de Tribunales, y me dijiste, parate pichona. Y yo te dije, ¿por qué? Y vos me dijiste, vos parate, yo después te explico. Bueno, yo me paré, puse las manos para atrás, igual que vos, y me dijiste, mira, cuando un tribunal está en pleno, por más que te diga que no, vos siempre parate, me dijiste. Y esas cosas no me las olvido nunca, y tampoco me olvido la cantidad de cosas de delitos ordinarios que me has enseñado. Delitos ordinarios es lo que no tiene que ver con ley de droga, que es a lo que yo después me especialicé, con lo cual sos parte de mi vida, no solamente como profesional, sino como persona, y es un lujo porque sé las personalidades que tenés acá, que me hayas tenido en cuenta. Y Bueno, después, como redondeo,
Siempre voy a hacer, siempre voy a llevar, al margen de que sea como el salmón, que es el que nada contra la corriente y el más que el salmón, siempre corre en dirección contraria en el fondo del mar. Siempre voy a abogar la idea de que las personas que están detenidas, por el hecho de que estén detenidas, no importa por el tipo penal, que sea que el encierro les haya venido a sus vidas, no dejan de ser personas. Y así tienen que ser tratados, desde nuestro rol, desde el rol de los fiscales, desde el rol del Poder Judicial, desde los servicios penitenciarios bonaerenses, federales, desde las personas que lo requisan, son, serán y morirán siendo personas. La diferencia entre nosotros y ellos es solamente una reja. Bueno, muy bien. Te agradecemos, bueno, en lo personal te agradezco Esa es tus mi. expresiones, tus palabras. Antes que se corte, queríamos agradecer también el tiempo de las personas que hoy nos acompañaron. Macarena nos ha dado su vivir en lo que es la cuestión penal, ¿no? La actividad diaria, y también hemos contado la experiencia que ocurrió durante la pandemia, que no ha sido una situación menor y que ha sido desafortunada. Desde lo personal también ahí va mi homenaje a Hugo César Peña, que es a quien me referí. En memoria de él le voy a dedicar este programa a él y a su familia, que abnegadamente luchó hasta el último día, que esperó que fallezca rodeado de ellos en un Sí. domicilio, y que el sistema penal, fundamentalmente el juez de ejecución, tuvieron una idea totalmente distinta que terminaron ganando. Pero más allá de todo eso, no hay que tener rencores en esto. Cada uno vive y lleva su mochila y su carga de conciencia. Al menos nosotros, los que defendemos los derechos humanos, tenemos la tranquilidad de cumplir con nuestro deber. Así que, muy bien. Macarena, un abrazo enorme, nos estamos viendo, saludos a la familia, Gracias, al nene, gracias, gracias. y a mamá, prontamente también la están Sabés lo que escuchando. te Muy admiro bien, y lo que te quiero. Gracias. muy bien, muy bien. Gracias. Abrazo enorme, suerte. Dale. Nos vemos. Chao, Hasta chao. luego. Chao, chao. Nos vemos. Chao.